La civilización griega. Hacia el año 800 a.C., surgió una nueva civilización que transformó el mundo antiguo. Su influencia ha perdurado hasta el presente. La antigua Grecia estaba comprendida por dos regiones principales: la continental, formada por la Hélade y el Peloponeso, y la insular, compuestas por islas. Esta tuvo sus orígenes en el mar Egeo, en la isla de Creta. La civilización griega se ubicó en la península de los Balcanes. Esta se encuentra en el sureste de Europa, continente al que se encuentra unida por un amplio istmo constituido por las cordilleras de los Balcanes, cordilleras que han dado nombre a la península, y los Alpes dináricos al oeste. A continuación, la península de los Balcanes, cuna de la civilización griega. Algunas ciudades importantes de la antigua Grecia: Tracia, Macedonia, Tesalía, Tebas, Corinto, Esparta, Atenas, Éfeso, Mileto, Creta, entre otras. El territorio de la Grecia antigua coincide aproximadamente con el actual, pero para completar el mundo helénico es preciso añadir las costas de Asia Menor, así como las del sur de Italia y la isla de Sicilia, configurando ambas regiones la llamada Magna Grecia. Sin embargo, el núcleo principal de la cultura helénica se concentrará en la Grecia continental, en la que pueden distinguirse tres grandes regiones: la septentrional, terminada al sur en una línea que une el Golfo de Ambracia con las Termópilas; la central, hasta el istmo de Corinto; y la meridional, la península del Peloponeso. La región septentrional, cuyo límite superior no puede establecerse con exactitud, abarca regiones como Iliria, Macedonia, Epiro y Tesalia. Estas no fueron consideradas por los antiguos como propiamente griegas, siendo tardía su intervención en la historia del país. La Grecia central comprende regiones como la Acarnania, la Etolia, la Fócida, Beocia y el Ática, donde se encuentra la inmortal Atenas. Por último, en el Peloponeso pueden distinguirse varias regiones como la Argólida, la Lacionia, la Mesenia, la Arcadia, la Elida y la Acaya. Bañada por los mares Adriático, de Creta y Egeo, frente a las costas griegas se sitúan numerosísimas islas que tendrán un papel fundamental en su historia. Las más importantes son Corfú, Cefalonia, Ítaca o Zante, frente a la costa occidental, además de Citera, Salamina y Eubea. Esparcidas por el Egeo hallamos a Creta, las Cícladas, Rodas, Samos, Quíos, Lesbos, Samotracia y así hasta un largo etcétera. El origen de los griegos y sus pueblos. La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Hélade. La civilización helénica o griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica. Área de expansión cultural minoica hacia el 2700 a.C., se desarrolló en la isla de Creta una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad del Bronce. Esta cultura recibe el nombre de minoica o cretense. En torno al año 1600 a.C., los aqueos, un pueblo de habla griega y de origen indoeuropeo, irrumpieron en el territorio de la Grecia continental, estableciéndose en el extremo noreste de la península del Peloponeso. Este pueblo llegó a dominar a los cretenses. Su ciudad más importante fue Micenas. Hacia el año 1200 a.C., otro pueblo de origen griego, los dorios, que utilizaban armas de hierro, se apoderaron de Grecia derrotando a los micenios. La guerra de Troya, descrita por Homero en la Ilíada, fue, probablemente, uno de los conflictos bélicos que tuvieron relación con esta invasión. Esparta y Corinto se transformaron en las principales ciudades dóricas. Con los dorios empezó un periodo de retroceso cultural que se conoce con el nombre de Edad Oscura. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo, y así se mantuvo durante varios cientos de años. Sin embargo, desde el siglo VIII y hasta el siglo V a.C., periodo que se conoce como época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural.
Tal recuperación fue posible gracias a la organización en ciudades-estado, polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el Levante español. Algunos datos importantes. La antigua Grecia estaba dividida en pequeñas polis o ciudades-estados independientes, cada una con su propio gobierno y sus leyes. Las dos más importantes fueron Atenas y Esparta. Atenas era famosa por sus escuelas y teatros y Esparta por su ejército. Los siglos V y IV a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades-estado independientes, entre las que destacan las polis de Atenas y Esparta. Cada uno de estos grandes estados absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación dirigida bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación del Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Atenas, el Acrópolis. Fases evolutivas de los griegos. 1. Periodo arcaico. Aparecieron las polis o ciudades-estados. 2. Periodo clásico. Desarrollo de la democracia en Grecia y siglo de Pericles, conocido también como el siglo de oro de Pericles. Este fue un gran estadista griego que gobernó en la ciudad-estado de Atenas. 3. Periodo de las guerras médicas. Fueron enfrentamientos bélicos entre griegos y persas, la cual fue ganada por los primeros. 4. Periodo de helenismo o heleno. Decadencia de los griegos con la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la cual precipitó la caída de los griegos. Por otro lado, está la conquista macedónica. Esta conquista fue iniciada por Filipo II y terminada por su hijo, Alejandro Magno. Y por último, la gran exportación cultural. Alejandro Magno asimila y exporta la cultura griega a los territorios conquistados. Formas de gobiernos de la antigua Grecia. 1. La aristocracia. Fue un gobierno de familias y nobles. En este periodo se destacan las figuras de Dracón y Solón. Se desarrolló fundamentalmente en Esparta y se apoyó en su militarismo. 2. La tiranía. Ocurrió entre los años 650 y 500 a.C. Durante este periodo se accedía ilegalmente al poder. Se destacó la figura de Pisístrato. 3. La democracia. Se deriva del griego demos, que significa pueblo, y kratein, que significa gobernar. Fue la forma más representativa de las polis griegas y su modelo fue Atenas. Su figura más representativa fue Pericles. Atenas y Esparta. Esparta estaba formada por varias aldeas ubicadas al sur de la península del Peloponeso. Fue una polis totalitaria. A la cabeza estaban dos reyes que presidían en consejo o jerusía. En Esparta, la educación militar comenzaba desde niño. Esparta tuvo el ejército más disciplinado y poderoso de Grecia. Las principales instituciones del gobierno espartano fueron la asamblea, conocida también como la apella, el consejo de ancianos, o jerusía, y 5 éforos o magistrados elegidos anualmente, que eran los que realmente ostentaban el poder. Aunque Esparta contó con reyes, estos normalmente solo ejercieron el papel de jefes del ejército. Atenas se fundó en la península del Ática. Es cuna de la democracia. El ciudadano en Atenas era preparado para ser útil a la comunidad. Las principales instituciones del gobierno de Atenas fueron la asamblea, o eclesia, integrada por todos los ciudadanos varones de más de 18 años, y el consejo, o bulé, compuesto por 500 miembros de más de 30 años, elegidos anualmente mediante sorteo. Este órgano era el encargado de administrar la polis. El sistema democrático ateniense alcanzó su máximo apogeo en tiempos de Pericles, militar y gobernante de gran influencia y prestigio. Aportaciones de los griegos. La mentalidad griega se caracterizó por 4 rasgos básicos. 1. El humanismo. 2. La religiosidad. 3. El individualismo. 4. El racionalismo. De los griegos se heredó el teatro y las obras maestras de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea. En cuanto a la arquitectura, sobresalieron 3 órdenes arquitectónicos clásicos:
el dórico, el jónico y el corintio. Gracias por su atención.